Isaías 45, verso 1, y vamos a leer unos versículos, vamos a leer varios versículos aquí. Busque su Biblia. No se preocupe, que el sueño se le va a ir ahorita. Isaías 45, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él las puertas, y las puertas no se cerrarán. Diga conmigo, las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. Diga conmigo, aunque tú no me conociste. Yo soy Jehová y no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Verso 6. Para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Vamos a ir Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, verso 1. Verso 2. O vamos a leer el 1. Dice 1:1 de Proverbios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbios y declaración, palabra de sabio y sus dichos profundos. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 9. Lleve esto relacionado y se puede anotar. Jeremías capítulo 9, verso 23. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Dios dice que Él quiere justicia, Él quiere equidad sobre los pueblos. Y me llama la atención, y estuve un poco escudriñando acerca de Ciro, y quiero hablarles un poco, a resumirles un poco acerca de este hombre, a quien Dios llama Ciro. Pero en el versículo 44 de este mismo capítulo de Isaías dice, verso 28, el último versículo del capítulo 44, dice Dios acerca de él, dice que dice de Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, al tiempo serás fundada. Dios habla acerca de una profecía que asegura acerca de un hombre. Esta profecía está siendo declarada muchos años de que existiera un rey llamado Ciro, que aparece en este capítulo. Cuando Dios le habla a Isaías, le dice: escribe esta profecía. Israel estaba en esclavitud quizás más grande que ha tenido Israel, aparte de la de Egipto, pero el gobierno de Babilonia en ese tiempo, gobernado por Nabucodonosor, cuando Isaías comienza a escribir esta profecía, Ciro no había nacido, no se sabía nada acerca de él,
Ni siquiera quizás la familia de Ciro estaba pendiente de que estuviera algo escrito acerca de él. Pero cuando Dios escribe algo y cuando Dios anuncia algo y ese algo es escrito, eso se revisa para ver si aconteció o no aconteció. Porque cuando hay algo que está establecido y está escrito, es porque será decretado en algún momento. Y pasó el tiempo, pasó la historia. Israel seguía prisionero durante muchos años. Jeremías profetizó acerca de 70 años de prisión que ellos vivirían, y ahora ellos estaban viviendo esos 70 años. Pero hay una palabra de Dios. Ellos fueron llevados cautivos, Jeremías, Daniel, Azarías, todos estos amigos de Daniel, Isaías, todos ellos estaban bajo el gobierno babilónico, que era un gobierno indestructible en ese tiempo. Nadie podría destruir a Babilonia, porque la artesanía o el gobierno o el ejército babilonio era uno de los ejércitos más poderosos que había en ese tiempo. Pues Nabucodonosor, rey de Babilonia, él se acostumbró a tener y que su gobierno fuera perfeccionado de tal manera que fuera indestructible. Nadie que tomaba el control en un gobierno en ese tiempo podría llamarse que fue llamado para ser destruido. No, en ningún momento. Todos los gobiernos antiguos y habidos ahora, ninguno creen que son llamados para ser destruidos, para ser derrocados. ¿Por qué cree usted que los presidentes de ahora en día, ellos no quieren soltar los gobiernos? Tenemos el presidente de Rusia, Putin. Putin se religió nuevamente y volvió a ganar la presidencia. Porque nadie que está en un gobierno quiere ser derrocado, quiere salir, al igual que en el tiempo de Ciro. Y pondré mucho cuidado con lo que digo, porque si esto se graba, quizás, bueno, nos van a echar una broma, nos van a mandar a cerrar aquí, y bueno, vamos a tener que buscar al Señor en otro lugar. Pero las verdades hay que decirlas, como dijo Juan el Bautista, y hay que hablar la verdad. Y por eso le digo que usted, iglesia, esté despierta con todo lo que está sucediendo en el país. Y lo que se está, yo sé que hay muchas cosas, y por eso, mire, yo le he preguntado a Dios, porque yo se lo he dicho a ustedes, estamos orando por Venezuela. La iglesia tiene mucha comunión, está muy aliada ahora con nuestro Estado, con el presidente, con el mando. Esta semana tuvieron unos predicadores, estuvo uno de los evangelistas muy conocidos africanos, estuvo en Miraflores, tuvieron allí una reunión con el presidente y con la mesa directiva del gobierno. Y él hablaba y decía algunas cosas allí acerca de cómo iría a manifestarse, cómo se iba a atender la iglesia, y solamente no se abroga por la iglesia evangélica, sino que también se abroga por las otras religiones que hay en el país, porque Venezuela es un país que no solamente tiene evangélicos, aquí hay diferentes, hermanos, denominaciones cristianas, como pueden ser musulmanes, católicas, hay diferentes movimientos, testigos de Jehová, sobre eso hay muchos, pero se reúnen para esto. Y yo viendo esto, yo le he orado a Dios y le he preguntado a Dios, y ahora me atrevía a estudiar acerca de Ciro, porque Ciro es un presidente que no es creyente al evangelio. Ciro es un hombre que nace en los medos persas, en este gobierno que no conoce a Dios, que es un gobierno pagano, pero Dios tiene una palabra escrita por un profeta, Isaías, que dice que Él levantará a un hombre y lo llama ungido de una vez en el capítulo 45 de Isaías, y le dice: así dice Dios, has ungido a Ciro. Pero Ciro no ha aparecido, no ha nacido, nadie sabe y conoce acerca de Ciro. Si yo soy evangélico y Dios da una palabra en esta mañana, que Dios levante a alguien, yo diga: Dios va a levantar a alguien en Venezuela para que cambie el país y para que cambie el gobierno y para que esta vagabundería se acabe. Yo como evangélico y usted como evangélico, usted espera que aparezca ¿de dónde? A ver, ¿de dónde? De la iglesia. Que sea un creyente, que sea un hombre temeroso de Dios. Pero resulta y pasa que Ciro, cuando él nace, él no sabe nada acerca de esto. Él no conoce nada acerca de la escritura ni de la profecía.
Pero Dios estaba hablando acerca de alguien que iba a llevar una unción que traería un cambio y una libertad, y que iba a decretar el avivamiento más grande que ha tenido Israel en toda la historia. Ciro no era evangélico, Ciro no era hebreo, pero había una unción que estaba guardada para él, que no había salido esa unción todavía. Que habían venido presidentes y estuvieron presidentes en Israel, como estuvo Josafat, como estuvo todos estos reyes, David y todos estos presidentes, pero hay una palabra que está guardada para alguien que se cumplirá, no por los que estuvieron ni los porque hicieron, sino porque Dios dice que vendrá alguien que será específico para traer una sanidad a la salud y al pueblo, y ese hombre era Ciro. Versículo 4 de este capítulo 45. Vamos a ver qué dice. Tenga la Biblia, tiene su Biblia, búsquela allí rapidito. Busque la Biblia, porque no podemos vivir de los sentidos, tenemos que vivir de la palabra de Dios. Dice: por amor de mi siervo Jacob, o de Israel, de la nación, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Es una profecía que no se ha cumplido. Pero Dios está hablando de un hombre, y cuando yo leo esto, yo digo, pero ¿cómo Dios va a derramar una unción? Y después Dios habla y dice: Ciro hizo todas estas cosas, Ciro libertó a la nación, pero Ciro no conoció a Dios. Porque ¿cómo puede estar la unción en alguien que no conoce a Dios? Y esto aquí me explotó a mí, hermano, a buscar, a tratar de indagar qué pasó aquí cuando leí estos versículos. Porque yo sé de David, yo sé de los sacerdotes Aarón, yo sé del pueblo de Israel, porque la unción que Dios traía, y la unción solamente era delegada en el tiempo de Israel. Esto de la unción no lo sacaron los poderes políticos, no. La unción es totalmente eclesiástica, es bíblica. Y es Dios a Israel que le dice a Israel, y le dice que preparen el aceite de la unción, porque el aceite servía para muchas cosas. El aceite simbolizaba para las lámparas, el aceite servía para los perfumes, el aceite servía para muchas cosas en el tiempo de Israel. El aceite, oiga bien, el aceite representa unción, representa Cristo. La palabra Cristo representa ungido en el hebreo. Pero Dios está hablando de un hombre que no es creyente, y le está diciendo, Dios habla en el capítulo 49, el último versículo dice, 44, el último versículo dice: así dice Dios a su pastor, a Ciro, que yo lo he llamado por las naciones. ¿Y cómo un perverso puede hacer traer un cambio a una nación? ¿Por qué? Porque Dios, cuando no tiene nadie que se levante y le crea, Dios tiene profecía para los que no han oído la palabra de Dios. Y mientras que los acomodados y los super espirituales tienen toda la palabra, tienen todo el reino, creen la Biblia, tienen la Biblia, no leen la Biblia, no entienden la Biblia porque no quieren entenderla, Dios dice: tengo profecía para Ciros que vendrán, y yo no sé de dónde vendrán, no son evangélicos, no son católicos, pero hay una unción para alguien que cree la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Da su nombre. Porque si yo estoy en ese tiempo en Israel, yo estoy esperando que este Ciro nazca. ¿Usted cree que Israel no está pendiente del Antiguo Testamento? Israel es el que lee más la Biblia en el Antiguo Testamento. Ellos están esperando que nazca, que aparezca Jesús de Nazaret, que aparezca el Mesías, que aparezca el Salvador. Cuando algún predicador, esto lo escuché de un predicador que fue a Israel y hizo una campaña al aire libre en Jerusalén. Y cuando él al aire libre comenzaba a decir que Jesús anduvo estas calles, mira, eso se le levantaron allá los rabinos, hermanos, los propios judíos, con la Torah lo denunciaron, lo buscaron, que aclarara eso. Porque Jesús sí estuvo, pero Jesús no era Dios. Ellos están esperando al Mesías, al Hijo de Dios. Ahora, si esta gente, si este pueblo que es el pueblo de Dios, ellos están pendientes de la Escritura, cuanto más nosotros, que también somos pueblo de Dios, porque fuimos injertados en la vid que se llama Dios, que es Cristo, y estamos injertados con el pueblo de Israel.
de tal manera que nosotros estamos injertados y conectados con la misma visión que tiene Israel. Pero Dios le habla a este hombre, a Ciro. Y Ciro es un hombre que no conoce acerca de esta profecía, pero en su nacimiento, oiga bien, comienza a formarse un gobierno medo-persa, que era el que iba a pelear contra el gobierno de Babilonia, de Nabucodonosor. En el tiempo de estos reyes, en el tiempo de Daniel, de Isaías, de Jeremías, hubieron más de 5 gobiernos. Aparte de Nabucodonosor, ahí también estuvo su hijo Beltasar. ¿Sabe quién es Beltasar? Aquel que utilizó los vasos que se usaban para ministrar la palabra de Dios, los agarró para repartir y emborracharse con cualquier mundano hijo del diablo. Porque lo que Dios ha ungido, escuche bien, hermano, lo que Dios ha ungido, aunque la gente no le provoque, no lo tiene nada, porque se usaba el aceite para ungir las cosas que habían, para ungir los sacerdotes, para ungir los profetas, se usaba la unción. Pero cuando Beltasar, hijo de Nabucodonosor, oiga bien, cuando después que muere Nabucodonosor, él agarró los utensilios y los llevó a su fiesta y comenzó a hacer una fiesta. Y comenzó a usar los vasos, y comenzó a usar las cucharas, los platicos, y comenzó a repartir a sus amigos reyes, y se prendió la fiesta. Pero tú sabes que cuando hay algo que está ungido por Dios, aunque se levante el diablo y creas tú que el diablo lo ha pisoteado y que no aparecerá más, yo sé que Dios aparecerá porque su palabra es verdad y su palabra es cuidadora. La palabra de Dios es cuidadora. Y estaba Beltasar celebrando, hermano, su fiesta, Beltasar, repartiendo. Y a modo de burla dijo, vayan y buscan los vasos que tenía el pueblo de Israel. Porque ellos le quitaron todo Israel y todas las cosas sagradas que estaban en el templo de Israel, ellos se las llevaron, Nabucodonosor se las llevó. Pero luego su hijo en su gobierno, él comenzó a tratar de profanar, a darle cosas insignificantes a lo que el pueblo de Israel tenía. Y él dijo, vayan y traigan y repartan, y celebraba. Y mientras él celebraba, diga conmigo, mientras él celebraba, él estaba en esta fiesta. Cuando de repente, cuando la fiesta se pone más buena, 12, 1, 2 de la mañana, la fiesta mundana. No, que ahí es que se pone bueno, que ya la gente empieza a perder el control. Ya todo el mundo estaba, pero bien picado, hermano. Y dice la palabra del Señor que cuando ellos estaban allí celebrando, en medio de la sala, en medio del lugar donde estaban de reyes, imagínense el lugar de los reyes, estaba todo acondicionado, estaba todo bien bonito. Dice la escritura que apareció un dedo. Y la Biblia dice que comenzó el dedo a escribir en la pared, de tal manera que todo el mundo estaba viendo lo que estaba sucediendo. Porque cuando Dios tiene algo que está escrito y que va a escribir, tiene que saberlo el mundo, el diablo, las tinieblas y el mismo infierno, que Dios es Dios y lo que es de Dios se respeta. Alabado sea el nombre de Dios. Y comenzó el dedo a escribir. Y mientras Beltasar estaba bebiendo, de repente apareció la mano y el dedo comenzó a escribir. Y escribía Mene, Mene, Tekel, Upasi. Y eso quería decir, nadie sabía lo que decía. Porque cuando tú sabes el misterio, cuando tú conoces la revelación bíblica, la revelación de la palabra, tú sí sabes lo que dice, tú sí respetas lo que está dicho y tú sí amas lo que está escrito por Dios. Nadie sabía qué decía. Hay que llamar a los sabios. ¿Quiénes eran los sabios del entonces? Daniel y toda esta gente. Porque cuando tú tienes, yo siempre lo digo, cuando tú tienes la sabiduría de Dios, cuando tú tienes los misterios y los secretos de Dios, los presidentes, los alcaldes, los que ellos han puesto aquí en la tierra, ellos vendrán a ser tus servidores. Tú no estás llamado para ir tras de ellos. Ellos están llamados para ir tras la palabra reveladora del Eterno. Mene, Mene, Tekel, Upasi. Nadie sabía que era eso. Porque el lenguaje de Dios no lo entiende todo el mundo y Dios no se lo da a todo el mundo. Pero Dios lo que le estaba diciendo a Beltasar era: estás profanando lo mío y hasta hoy llegó tu gobierno. Y la escritura dice literalmente que a Beltasar le temblaban las piernas
no se podía sostener cuando el dedo escribía. Porque si antes, mire, si en el tiempo de Moisés, cuando la gente se acercaba, Dios decía a Moisés, convócame al pueblo que vaya al Sinaí. Mañana a las 8 de la mañana, convócame a toda la nación de Israel que voy a estar en el monte Sinaí. Y la escritura dice que todo el mundo iba y los animales no se querían ni siquiera acercar donde Dios se iba a manifestar. ¿Sabe qué respeto había con esto, hermano? ¿Sabe qué temor tenía la gente en ese tiempo? Pero ahora la gente cree que eso fue en el tiempo de Israel. Que cuidado que en la casa de Dios nosotros podemos hacer esto y podemos hacer cuanto nosotros nos peguen ganas, vamos a decirlo pasito. Oiga bien, hermano, pero no, aquí no se hace lo que usted le pega la gana. Aquí se hace que cuando Dios te llama a un asunto, algo profético, algo que hay que levantarse, algo que tú sabes que se está propagando en el mundo, oiga bien, que está tratando de conectar y apagar, hermano. Y mire, yo le voy a decir algo, no se vaya usted a impresionar. Yo sé que Dios va a llevar el evangelio, pero no se, usted no se da cuenta que ahorita empiezan a desaparecer a muchos predicadores de las redes sociales. De repente un Guillermo Maldonado, un Carluna, no sé, a los cuantos Dios ha llamado, comiencen a borrarlo. Hay la capacidad para que no se abran programas aquí. Así como se han eliminado canales que nadie quiere ver, no se vieron más aquí. Entonces también pueden eliminar mensajes de Dios para que esto comience, hermano, a funcionar. Pero yo creo que la palabra de Dios es profética. Y la palabra de Dios, aunque pase el cielo y la tierra, la palabra de Dios no se pasará y se cumplirá todo lo que Dios ha dicho. Cientos de años y estaba guardado Isaías capítulo 45 y no aparecía ningún Ciro. ¿Y por qué eso está escrito allí? ¿Y por qué Dios escribió eso? Porque Dios mandó que hablaran él. Pero apareció Ciro. Y ahí dice, vamos a leerlo otra vez. Miren lo que Dios le dijo a Ciro. 45. Verso 1. Es Dios hablando por medio del profeta. Así dice Jehová su ungido. ¿A quién? No hay otro nombre. Dice a Ciro. Dice, al cual tomé yo por su mano derecha. Mire, caminó con Dios, lo tomaría de su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Para abrir delante de él las puertas y las puertas no se cerrarán. Según se cree que cuando esto sucedió, Babilonia era una ciudad bien cerrada. Pero en esos días, cuando ya Ciro gobernó, yo me imagino cuando Ciro supo esta palabra. Creo yo que tuvo que habérsela dado Jeremías o Daniel. Porque ellos sí estaban cuando Ciro comenzó a reinar. Pero creo yo que Dios despertó algo en Ciro cuando él comenzó a gobernar los medos y los persas. Y Ciro se interesó en saber quién era el pueblo que estaba prisionero y que era esclavo del gobierno de Babilonia. Y yo me imagino que Ciro mandó a buscar a Daniel. ¿Saben quién había sabiduría? En Daniel. Hermano, Danielito era un hombre humilde. Un hombre que lo buscaban los presidentes. Nabucodonosor lo mandó a llamar para que le dijera que aunque él sabía los misterios de Dios, el hombre no se enaltecía. El hombre decía, déjame orar primero para que Dios me revele qué es lo que te pasa, qué son las vacas, qué es la torre esa que viste, el árbol ese que crece, las aves allí se crían. Y que debajo de ese árbol hay muchas vacas y todas estas cosas. Déjame orarle a Dios para ver qué es lo que tiene. Pero yo creo que Daniel fue a Ciro y comenzó quizás él a recordarle a Ciro. Ciro, porque Daniel era una persona importante que Dios había puesto en el gobierno. Él pasó a ser gobernador también de la nación y era entre los principales del gobierno de Nabucodonosor. Pero Daniel, yo pienso que le declaró a Ciro Isaías capítulo 45. Y es capaz que le dijo, Ciro, mira, hay una profecía dada por Isaías. Quizás la gente de Ciro dijo, bueno, traigan a Isaías para ver qué es lo que dice. Pero ya Isaías había muerto, ya lo habían matado. Pero Daniel quizás le dijo, mira, pero la palabra está escrita en las crónicas, está escrito en los libros. Y cuando el rey quizás sentado allí, escuchando, porque ya era el rey de los medos y los persas, y este hombre, Daniel, comienza a recordarle
lo que dice la palabra de Dios y comienza a declarar lo que dice Isaías capítulo 45. Mira, rey Ciro, Dios ha dicho acerca de ti. Porque mire, nadie sabe el propósito para qué es llamado mientras no sabe ni se ejecuta el llamado y la declaración que hay para él. Usted puede estar aquí en esta mañana, pero si usted no sabe por qué está aquí ni para qué está aquí, usted puede pasar toda la vida aquí normalmente sin saber para qué Dios lo llamó, para qué Dios lo ha traído, pero cuando ya Dios te da una palabra y te decreta que tú eres enviado a las naciones, que tú llamaste para sanar, que tú fuiste ungido para decretar y para libertar los pueblos, que tú no sabes si cuando Dios te llamó tú le vas a poner la mano a los enfermos, pero Dios dijo la palabra, ponga las manos sobre los enfermos y los enfermos se van a sanar, que tú no entiendes por qué estás aquí, que tú puedes decir, no, los días se me están pasando y yo no he sanado a nadie, pero es que en la Biblia todos no sanaban. Porque hay ahora algo que si la persona, nosotros podemos buscar mucha identificación para identificar a un profeta, para identificar a un apóstol, para identificar a un pastor. No, porque si no es evangelista y no se salvan almas, entonces ese no es evangelista. No, pero si ese no es apóstol, porque los apóstoles echaban fuera demonios, había milagros, los discípulos y todas estas cosas. Pero en la Biblia nosotros debemos entender que aunque sea apóstol, a veces hay muchos que ellos no hicieron esas cosas. Imagínese a usted a Noé predicando, pregonero de la palabra de Dios. ¿Usted cree que Noé no predicaba? Noé se levantaba predicando y terminaba la noche predicando el evangelio. Y Noé decía que Dios iba a destruir la tierra en agua, que se arrepintieran, y nadie le creía a Noé. Y aunque la gente le ayudaba para hacer el barco, para hacer todas estas cosas del arca, pero Noé todos los días predicaba y decía que el mundo sería destruido en agua y nadie le creyó. Porque solamente se salvó él y se salvó su familia. Pero Ciro sabía y tenía una declaración. Ahora Ciro está sentado delante del que tiene la palabra de Dios. Y la palabra de Dios era esta. Así dice Dios, ha ungido a Ciro. Dios te toma de tu mano derecha y tú vas a abrir las puertas, tú vas, y mire, y en ese tiempo Dios le dijo, yo iré delante de ti. Sabe que para llegar a Babilonia había que pasar no sé cuántos ríos, aparte de las murallas que tenía Babilonia. Era un pueblo que estaba, una ciudad que estaba creada para no ser destruida. Mas sin embargo Dios tenía una palabra y Dios dijo, yo voy a ir delante de ti, tumbaré los portones que están cerrados y abriré las puertas que están muy cerradas. Cuando Ciro quizás escuchó esta profecía, él estaba en su poder de gobierno, pero Ciro escuchó la voz profética. Ciro escuchó la voz y el llamado. Y Ciro dijo, hágase como dice el Dios de los hebreos. Y según la historia, cuando Ciro toma a Babilonia, dice que hubo un conflicto en esos días en Babilonia, de tal manera que los que manejaban las puertas, la guardia, se rehusaron contra el rey que había en Babilonia, de tal manera que todas las puertas en una noche quedaron abiertas. Y en esa noche fue que Ciro fue y tomó la ciudad de Babilonia. Porque cuando Dios dice que las puertas que están delante de ti serán abiertas, es porque Dios dice que las puertas serán abiertas. Tú no sabes quién las va a abrir, tú no sabes quiénes son los que van a pasar por ahí. Mire, por ahí ha pasado un montón de gente, hermano, pero cuando Dios dice que Él va a abrir una puerta delante de ti, esa puerta no la va a cerrar nadie, porque la Biblia dice que Dios es el que abre y nadie cierra, y Él es el que cierra y nadie abre. Pero cuando Dios cierra, Dios cierra. Ya su nombre. Gloria. Cuando Dios cierra, usted se puede matar toda la vida trabajando, pero los cielos, como dice Deuteronomio 28, las consecuencias de la desobediencia, dice los cielos que están delante de ti serán como hierro y la tierra será como bronce a causa de no escuchar lo que Dios está diciendo. Entonces ahí usted se puede reventar, hermano, pero el cielo está cerrado como un hierro que no pasa nada y la tierra no produce nada. Eso es lo que quiere decir Deuteronomio 28, que usted se cansa de orar, usted se cansa, Dios mío, de clamar. Usted ha hecho 40 días de ayuno, se pasó a 41 días de ayuno y nada, no ha pasado nada en tu vida.
¿Pero por qué? Porque debe haber hermano, va a haber un tiempo que tienes que creer lo que Dios dice, que hay una unción que está derramada y se da derramada solamente para ti específicamente. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Lo que pasa es que la gente está viendo tras los beneficios de la unción. La gente está viendo tras los beneficios de la unción. Yo voy a montar una iglesia, porque ya el pastor de Casa sobre la Roca, ellos tienen 2 carros. Se van a comprar una moto nueva. Están que compran un templo hecho aquí en el Monalito, un templo grande. Yo voy a montar una iglesia, porque todo el que es pastor tendrá carro. Es una mentira del diablo. Dios no nos llamó a nosotros para eso, aunque eso sea parte de la bendición. Pero la unción de Dios no es eso. La unción de Dios no es eso. Ciro, Dios lo usó para ese tiempo. Ciro libertó a Israel. Ciro dijo: voy a colaborar con todo lo que tengo y con mi riqueza para que se renueve el templo de Israel, para que ellos hagan su sacrificio y hagan su adoración. Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1. Ciro, cuando Dios lo llamó, la unción cayó sobre él. Pero hay gente que como Ciro está en la vida, tienen la unción, tienen el poder del Espíritu. A veces nosotros decimos: Dios está conmigo, Dios me abrió una puerta. Pero hay gente que está como Ciro. Dios hizo que se abrieran las puertas delante de él. Él hizo que los reyes fueran destruidos, sí lo hizo. Él libertó a la nación de Israel. Pero Ciro dice aquí, Dios habla en el versículo 4, dice: hazme ungido a Ciro, aunque te bendije y hice todas estas cosas contigo, pero tú nunca me conociste a mí. Porque hay gente que sabe de los milagros, hay gente que sabe de la prosperidad de Dios, hay gente que sabe de muchas cosas de la Biblia, pero hay gente que no conoce a Dios. Hay gente que habla en nombre de Dios, pero no conoce a Dios. Diga conmigo: no conoce a Dios. Yo sé de los milagros. No, Dios me prospera a mí. Dios, mira la puerta que Dios me abrió. Sí, Dios va delante de ti, hermano, por la misericordia de Dios, como hizo con Ciro. Pero Ciro no conoció a Dios. Ciro fue usado por Dios con una unción poderosa para ese tiempo. Pero ahí lo dice Dios: aunque tú nunca me conociste. Porque hay gente, o habemos gente, que solo queremos los beneficios de Dios. Dios mío, dame una unción poderosa, que llore por los enfermos y sean liberados. Y Dios viene y me da la unción poderosa. Dios hizo que hablara el mudo, el chamita. Se le quitó eso, lo soltó el Espíritu. Gloria a Dios. Entonces, ya Edison he dejado de ser escuchado, porque todavía la gente, quizás algunos me quieren por pastor, pero van a decir: ya yo no apareceré como Edison el bombero, como el que trabaja en la bomba. ¿Bombero? No. Entonces ya yo apareceré en otra línea de un hombre que oró y un enfermo se sanó y un mudo habló. Y uno que era paralítico se levantó y Dios lo levantó. Aunque Dios lo ha hecho aquí, ni siquiera por una oración nuestra, sino que en medio de la oración, aquí se levantó un muchacho que estaba paralítico, y en estas mismas sillas de aquí se levantó porque tenía días que no caminaba. Dios, adoramos aquí y el Espíritu Santo lo agarró, lo levantó, y el muchacho se fue sano, se fue caminando con la silla en el hombro. Dios lo hizo. Pero ¿qué pasaría? Ok, yo soy portador de la unción, pero yo no necesito solamente la unción ni los beneficios que me da la unción. Yo necesito a Cristo Jesús en mi corazón, porque la gente va tras la unción, va tras la bendición, va tras todo esto, pero no quieren a Cristo. Yo cuando digo que quiero a Cristo es porque yo quiero estar con Él, porque yo acepto que Él me corrija, porque yo acepto que Él me hable. Aleluya, gloria a Dios. No, Dios me abrió la puerta, todas las puertas, mira cómo se me abren solas. Sí, te están abriendo solas las puertas, pero Dios quiere que vayas más allá. Dios quiere que tengas intimidad con Él. Dios quiere que vayas a su palabra. Dios quiere que vayas a 5 minutos de oración diario. Y a su nombre. Gloria. Porque si es verdad, Ciro fue ungido para esto, y Dios lo bendijo en gran manera. Y bendijo al pueblo. Y hay memorias acerca de él. Que fue un hombre que bajo la unción del Espíritu trajo grandes cosas. Pero Ciro no conoció a Dios. Ay, qué tremendo, hermano. Esto es como uno se pone como a pensar, pero ¿cómo es eso?
Pero Dios usa al que quiere. Dios llama al que quiere. Y por eso yo digo, si el Estado y si todo esto que yo veo de la iglesia, ok, yo no digo nada, bueno, puede ser bueno que en nuestro país el gobierno atienda a la iglesia, el gobierno tenga la iglesia mejor que a la manada de brujos diabólicos que hay ahí, que son brujos, hermanos, están ocultos detrás de una cruz y detrás de una palma, pero son tremendos hechiceros. ¿Sabe quién votaron de Miraflores? A la profeta Dina Santa María. En el 2010. Fuera de aquí la sacaron. Pero si esto que está sucediendo es bueno para la iglesia y que de repente Dios use y venga la unción sobre este presidente, Dios puede hacerlo también. Pero es que hay dudas en mi pensamiento. Y ahora estudio a Ciro, que no era creyente, pero Dios hizo que la unción viniera y que el clamor del pueblo fuera oído, y usó a ese hombre pagano, a Ciro, para que trajera la liberación de Israel. Entonces yo no sé a quién Dios va a usar. Yo lo que sí sé es que la unción de Dios está en mi país, Venezuela. La unción está aquí en Venezuela, hermano. Y muchos están viniendo a Venezuela no a traer la unción. Muchos cantantes vienen ahora este año para Venezuela, pero ellos no vienen a traer ninguna unción, porque la unción la tiene el Espíritu Santo en Venezuela. Porque aquí en Venezuela hay libertad de los oprimidos. Aquí en Venezuela hay sanidad mental. Aquí en Venezuela hay gente que se está convirtiendo al Evangelio. Escúcheme bien, yo estoy de acuerdo. Yo bendigo a un evangelista, yo bendigo a un cantante cristiano que venga y traiga, no solamente, oiga bien, una emoción, que se bajaron de la tarima y se acabó, se fue todo. No, yo creo que los que Dios va a traer aquí a Venezuela tienen que ser gente que venga ungida, hermano, que le ponga los pies a esta tierra y digan: aquí en Venezuela se despierta un avivamiento de salvación, de la gente arrepentida, de los templos evangélicos llenos de la palabra de Dios y de los que creen en su evangelio. Y a su nombre, y a su nombre. Hermano, yo creo que yo les voy a pedir la sopa, porque ustedes como que no tienen ni ganas de decir amén, hermano. Ungido Ciro, y Dios le dio unción. Por eso es que hay gente que tiene unción, hay gente que usted ve que mueve, tiene movimiento, trae gente, tiene palabras, canta bonito. Hay gente que saca unos cánticos, hermanos, que uno como cantante o como músico, uno escucha y dice: padre, tremenda letra. Pero cuando usted oye la otra historia, usted ve que fueron gente que estaban vacíos, gente que estaban secos, gente que fueron seducidos. Ahí está, y no voy a hablar mal de esto, pero esto hay que decirlo. El famoso cantante brasilero Jota, un jovencito, hermano. Tremendas canciones. Mire que yo lloré con esa canción cuando lo oí. Que él la cantaba, que él adoraba a Dios, que él fue creado en los templos y se paseaba. Pero cuando uno escucha cosas de lo que él ahora declara, no sé si es perversión del diablo, el diablo querrá destruir, pero estaba, hermano, pero Dios, él estaba ungido en ese tiempo y traía bendición, pero el muchachito por dentro estaba totalmente contaminado. Y eso es lo que yo le digo. Hay gente que aparentemente hay unción, pero por dentro, hermano, hay sepulcro blanqueado. Lo que hay son huesos podridos, llenos, hermano, de rencor, llenos de peligro. Y usted ve que los grandes conciertos majestuosos, las luces. Por eso le digo, la unción no está en las luces, la unción no está en el cantante, la unción está en el Espíritu Santo de Dios, que se le mete a la gente y los cambia. Aplaudo la gloria de Dios. No se haga algo, pero hermano, emociónese. Yo le voy a regalar una sopa al que no trajo todo, pero aquí creo que me quedaron 10 pesos. Pero alegres en Dios y a su nombre. Y si no la paga el hermano Samuel, dígame. Entonces hay movimientos en la vida que uno dice: bueno, pero ¿por qué está pasando esto? Mire, yo pude en algún momento ver templos llenos, hermano, porque Dios levantó a un hombre en ese templo, en esa iglesia. Reverdecida la iglesia, hermosa la iglesia, pero de repente todo se cayó.
peor que Ajó en un día. Todo se acabó. Porque aunque estaba ungido para un tiempo, no quiso, igual que Ciro, no quiso conocer a Dios. No, es que yo sí conozco a Dios. Todavía a veces en nosotros hay pensamientos, porque a veces Dios nos manda a hacer una cosa en el matutino, después que nos fuimos. Yo duré hablando un ratito y después me fui. Y yo pensé dentro de mí, dije, voy a hacerle café a las hermanas que quedaron aquí limpiando y me vengo. Pero se hizo muy tarde y no. Pero cuando iba de aquí para allá, Dios me puso en que me llevaron a hermana a comerme una empanada. Yo me hice loco. Me hice loco. 10 ratos, salí y estaba por allá en el centro y me provocó, dice, voy a comprar una empanada. Cuando voy llegando a la casa, la hermana va llegando a la casa. Salí del carro con cuidado, hermano. Y le dije, hermana, vení para que te comas una empanada también. Porque a veces uno no sabe, Dios te ha ungido para cosas grandes que a veces uno dice, Dios mío, yo no entiendo, pero hay momentos en que Dios te pone algo en el corazón y usted tiene que hacerlo rápido. Porque eso que Dios le puso en el corazón, no se ponga a preguntar, ¿será que esto es de Dios? ¿Será que no es de Dios? ¿Será que es la carne? Estamos como Gedeón pidiendo confirmación para tantas cosas. Mire, Dios quiere gente que le crea, porque Dios es tu provisión. Y si Dios te dice, dale a este, porque ya Dios te tiene preparado algo mejor para ti, hermano. Y a su nombre. Mire, yo me comí la empanada riéndome. Y veía a la hermana y yo mismo me sonríe. Que ya Dios lo había puesto en el corazón. Yo soy muy poco así de eso, de sentir, hermano. De verdad. Pero sentí eso. Y a lo mejor puede ser algo que se ve insignificante. Pero quizá Dios me estaba probando a mí. Porque si somos fieles en lo poco, si en lo mucho no somos fieles, ¿cómo seremos en lo poco? Es tremendo. Entonces Dios dice así a su ungido: Dios va delante de ti. Dios abre puertas delante de ti. Dios rompe las puertas. Ay, sí, Dios mío está conmigo. Se abrió esta puerta que yo no imaginaba. Pero trata mejor de conocer a Dios. Que tú aprendas a discernir que cuando una puerta se cierra, no trates de tumbarla. Es por aquí, es por aquí. No, y es por aquí. Yo me voy porque me voy, porque me voy, porque me voy. Si Dios no habló, no, Dios no habló. Yo sé que esa puerta Dios me la abrió, pero Dios no ha dicho nada. Porque sabe dónde hay una línea tremenda en el discernimiento, de discernir si algo viene de Dios o no viene de Dios. Y nosotros somos rápidos para decir amén a todo. Pero cuando Dios dice que no, cuando Dios dice que no, que no. No que me caso, porque esa es. Ya Dios le ha hablado y le ha dicho que no es. Bueno, esa es ahí. Después usted la ve con esa cruz encima que casi no la puede llevar. Pastor, ore por mí, porque ese hombre no cambia. Porque... Entonces lo engordó y ahora pesa más.